9:01 de la mañana comenzamos esta emisión de Noticias Caracol en vivo. Continúa la jornada y nosotros con las noticias. Bienvenidos. Por supuesto, un día lleno de información. Fue lamentable las imágenes que vimos en la noche del cumpleaños de Bogotá, en el estadio Movistar Arena. En el marco, en el contexto del concierto de Damas Gratis, es un concierto que todo el mundo conoce como un grupo que le canta a las barras. Su público son las hinchadas, las barras bravas de los equipos en Argentina. De hecho, cantan el género que pues les gusta a estos grupos, a las hinchadas de fútbol. Se presentaron disturbios, destrozaron el Movistar Arena, arrancaron las sillas y también murió una persona. Sobre la carrera 30, esta persona al parecer corriendo de estos desórdenes, pues fue atropellada por un carro sobre la carrera 30, ahí al frente del Movistar Arena. Era miembro de la barra de Independiente Santa Fe y hoy estamos lamentablemente informando sobre la pérdida de una vida por cuenta de unos terribles disturbios. Fue una batalla campal lo que se desató, pero también unas presuntas irregularidades que vemos en los protocolos de seguridad, según las imágenes. Muchas preguntas aparecen en torno a los protocolos de seguridad que se siguieron. Primero, las denuncias de muchos asistentes al concierto y la demora de la llegada de la policía. Segundo, el tema de otra denuncia muy delicada, y según las imágenes lo que muestran, con hachas y cuchillos. Entraron algunos desadaptados al Movistar Arena y por supuesto ahí es donde se desatan los disturbios en el estadio, allí en este escenario. Y lo otro que también genera varias preguntas y es lo que pasó en la puerta 5. Destrozaron la puerta y lo que se ve en las imágenes es que en ese lugar la logística no dio abasto. Está diciendo el gerente general que era pues un gran número de gente que intentó entrar a la fuerza, que entró a la fuerza y por supuesto pues generó las consecuencias que ya vemos. Vamos a hablar en segundos con el gerente general del Movistar Arena aquí en Noticias Caracol en vivo. Van a tener ustedes la entrevista. También las dos perspectivas sobre reconocidos juristas sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Va a hablar Rodrigo Primi y también el doctor Alfonso Gómez Méndez aquí en Noticias Caracol en vivo. Por supuesto, sobre el tema Perú, también vamos a tener la última polémica. Ayer se dio, por supuesto, un cruce de mensajes entre el gobierno peruano y el discurso del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y muy cerca están de llegar a un acuerdo los parameros y el gobierno nacional. Vamos a hablar en segundos con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aquí en Noticias Caracol en vivo. Hay un punto neurálgico, ya se los vamos a comentar, que parece muy difícil llegar a un acuerdo sobre este punto. Ya llegaron a 9 acuerdos, son 10 en total las exigencias de los parameros. Y este último punto sí está un poquito complicado. Vamos a comentárselos en segundos. Comenzamos esta emisión de viernes 8 de agosto. Bienvenidos. Vamos con el resumen de noticias, los comentarios, por supuesto, para estar claros con la noticia. Hoy nos acompaña don Pedro Viveros. Don Pedro, un abrazo. Un saludo especial, Juan Camilo, a usted y a todos los que nos ven y nos oyen. Bueno, ayer vamos a arrancar por los bloqueos en el departamento de Boyacá y Cundinamarca. Ayer muy tarde, don Pedro, no sé si sorpresa o no, lo único cierto es que en una foto, con una foto muy felices, celebraron los líderes mineros y el gobierno nacional un acuerdo para ponerle fin a este paro minero. Este paro minero que por supuesto tenía afectadas vías allí en Paipa, por ejemplo, en Ubaté también, y que tenía muy preocupados a los comerciantes, los campesinos, inclusive en el sector, por cuenta de estos más de 7 bloqueos que persistieron en los últimos días, ¿no? Pues mire, Juan Camilo, a mí esto me parece muy bien que se logren estos acuerdos. Ojalá se resuelva este punto del que se habla, que hace falta, pero
hace unos días, el miércoles, es que con el día de ayer de fiesta parece que hoy era lunes, pero el miércoles, en el programa habitual de Jorge Alfredo Vargas de Voz Populi en Blue, tocaban el tema de los paros. ¿Mucho Y paro? yo le hago... ¿O no? ¿Perdón? Mucho paro. Mucho paro. Exacto. Entonces, la reflexión que uno podría hacer, Juan Camilo, es la siguiente. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos tenía en el Ministerio de Trabajo una unidad de seguimiento a las peticiones sociales de los diferentes departamentos del país y lo tenían sectorizado. Eso lo manejaba el ministro Pardo y el viceministro José Noé Ríos, que creo que hoy es el embajador en Cuba. ¿Y qué era lo que hacían, Juan Camilo? Esto es una cosa para que la implementen. Eso debe existir allá en el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué hacían? Le ponían unos semáforos. Cuando un problema iba en amarillo, inmediatamente intervenía el gobierno para que eso no pasara a rojo y tuviera los problemas que en muchos casos tuvo. Entonces, a mí me llama la atención que eso no se conserve. Yo siempre pensé que el gobierno del presidente Petro iba a tener una metodología de fondo a resolver los problemas sociales del país, pues porque esa era una propuesta del gobierno, ¿verdad? Llegar a resolver problemas sociales de fondo. Y créame que yo lo que he visto es todo ha sido una reacción a unos problemas que se crecen y van aumentando y nadie los detiene. Si esa fórmula que yo le planteo del Ministerio de Transporte, que existía, yo no sé si todavía esté, pero existió en un momento, no le funciona al gobierno, pues hagan otra que también implementó el propio presidente Santos, y es que creó una especie de bombero social en Colombia. Y era un viceministro que después fue ministro, el doctor Aurelio Iragorri, Valencia, que se la pasaba por el país apagando incendios. Entonces, mire usted que Santos tenía un grupo que le permitía hacer seguimiento permanente a todos los conflictos sociales que hay en un país como Colombia. Y tenía un bombero que le servía para ir a apagar los incendios. Yo no he visto en este gobierno ni la solución de fondo, ni un seguimiento permanente a los conflictos para que no estallen, ni mucho menos un bombero social del gobierno, Juan Camilo. Falta metodología, don Pedro, ¿y usted cree que eso es lo que está desencadenando tanto paro, tanto bloqueo en Colombia? Pues sí, porque mire, aquí decían que la propuesta de las personas que tenían la indignación en Colombia la encarnaba el señor presidente Gustavo Petro y el pacto histórico. Entonces, cuando uno ve que esa era la indignación, porque en Colombia no se habían resuelto los problemas de fondo, lo que es real, y eso es verdad. Pero yo inmediatamente, yo pensaba, y ellos conocen eso, van a tener una fórmula de contención mucho mejor que las que tuvieron los otros presidentes o los otros gobiernos. Y mire usted que aquí, le repito, era una cosa simple. Era ir a ese ministerio o hacerlo mejor, Juan Camilo, que le echen una llamada al embajador José Noé Ríos a Cuba, que José Noé Ríos, quien es embajador en Cuba, era la persona junto con Rafael Pardo en ese ministerio que se encargaban de monitorear permanentemente. Por eso sí hubo paros, hubo problemas, pero era un gobierno que tenía una especie de unidad donde uno podía ver con antelación cómo podía resolver los problemas para que no estallaran. Y ese gobierno, por supuesto, acuérdese que Álvaro Uribe acabó con el Ministerio de Trabajo y a Juan Manuel Santos le correspondió rehacer ese ministerio y volverlo a presentar en el país con esa unidad de la que yo le hablo. Claro. Ojalá de verdad el doctor Sanguino usted le haga llegar el mensaje, que llame al doctor José Noé Ríos y puedan implementar esa unidad de monitoreo permanente en materia de movilización. Don Pedro, le tengo otra teoría. La dio María Alejandra Villamizar aquí y me gustaría conocer su opinión. La teoría de ella es, y la expuso, es que este sector, el sector que protesta, fue un sector al que el actual gobierno, durante inclusive campañas presidenciales y durante el gobierno, se le prometió mucho. Con muchas promesas inclusive se hicieron elegir. Y dice, pues hemos visto también cierta falta de ejecución en varias de esas promesas.
¿Usted cree que también puede ir por ahí el tema de los bloqueos? No, me parece que esa también es una visión que hay que tener en consideración, pero esa visión debería tener una metodología para tener una especie de contención a ese problema que ya es congénito entonces, porque se pusieron a prometer lo que no podían cumplir. Y eso pues no lo voy a hablar en derecho, eso tiene otra aplicación, pero en este caso valdría la pena que si ellos saben que prometieron tanto, tienen que tener una metodología de contención para que esto no pase y no sometan al país a problemas tan graves en todo el país. Es que no es solamente este de los parameros y de los mineros. Juan Camilo, el país está inundado de paros en todas partes, hacen toda suerte de paros, los arroceros, en el sur del país, en el Cauca, en el Valle, en fin, en 10.000 sitios, y yo sí siento la ausencia, repito, de una unidad de monitoreo de las movilizaciones sociales que, insisto, la tenía el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Claro. Aquí algunas de las promesas ya para cerrar con los mineros es garantizar algunos de los acuerdos, que no se ponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que aduden saldos de la renta anticipada, revisar la metodología del cálculo de regalías, conformar las mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería, iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales y otro es el acompañamiento institucional de la CAR, de la Gobernación, en las mesas de trabajo para definir cronogramas de respuesta a las solicitudes. Ojo con estas mesas de trabajo que se conforman después de las mesas grandes de diálogos con el gobierno. Digo ojo por lo siguiente, todos estos paros y todas estas protestas, lo que dicen los líderes son consecuencias de incumplimientos de mesas anteriores que se han hecho. Inclusive esto es lo que están diciendo los parameros, que sabemos que es otro tema, pero los parameros dicen, tuvimos un paro ya antes, nos dijeron que íbamos a hacer otras mesas de diálogo, mesas técnicas, y las mesas técnicas no terminan nunca en nada. Lo que termina otra vez, por supuesto, ellos bloqueando las vías por lo que dicen son promesas incumplidas. Don Pedro, vamos a cambiar de tema. Ayer se dio la celebración del 7 de agosto en el marco, por supuesto, allí en Leticia. Y unos discursos, pues el presidente Petro en su posición de reclamar soberanía nacional sobre la isla de Santa Rosa. El tema interesante es muy interesante, porque aquí se combinan dos cosas, don Pedro. El tema ambiental y un tema limítrofe de soberanía nacional. Después hubo un cruce de mensajes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de hecho hizo una locución en la noche de 2 minutos 47 en la televisión peruana, respondiéndolo, y el resumen de la locución es el siguiente, don Pedro, y le dijo, aquí no hay nada de qué hablar. Aquí no vamos a hablar de ese tema y Perú no está dispuesto a hablar sobre el tema limítrofe. Camilo, recuerde usted que esas relaciones con Perú están rotas. Y lo que el presidente Petro dijo desde un principio al defender al expresidente Pedro Castillo, si no estoy mal, el expresidente peruano que está hoy en prisión por intentar dar un golpe de Estado en su país y no respetar la Constitución, el presidente Petro lo respaldó y hubo esa diferencia tan grande con el actual presidente Boluarte, quien también goza de una inmensa desfavorabilidad en ese país, para dejarlo claro. Entonces, cuando no hay esa comunicación diplomática entre los dos países permanente, pues hombre, terminan haciendo diplomacia por el micrófono. Ese conflicto que hay allá es un conflicto, digamos, que debería ser resuelto no por esto, sino porque se ha convertido en algo ya normal. Sí. Y cuando algo se convierte en normal, alguna persona le mete presión y sale a la luz pública una cosa que allá se hace permanentemente. Yo he ido allá y usted desayuna en Colombia, almuerza en Brasil y come en Perú. Esa es la verdad, sí. como un turista o como cualquier persona. Y eso no había surgido hasta el día de hoy. Entonces, cuando un problema de esto surge, tiene que haber una solución bilateral, pero si eso tiene un cortocircuito, como está siendo motivado hoy por la mala relación que hay entre los dos presidentes de Perú y de Colombia, pues tiene que entrar un organismo multilateral a resolverlo. Alguien tiene que entrar a resolverlo.
Pero aquí nadie tiene como un señor de la presidencia, un señor que yo creo que no le hace bien al gobierno, un señor que le dicen un pastor, el pastor que es el jefe de gabinete, tratando de insinuar que íbamos a una guerra y una cantidad de cosas, con unos mensajes. No, no, es que esto tiene que resolverse por las vías que son las que tienen que resolver una diferencia, como es esta, de histórica, entre otras cosas. Entonces, tiene que haber una instancia. Nosotros, pues hay unos tratados de los que nos hemos retirado. Seguramente allá en la Corte no tenemos el espacio porque nosotros nos retiramos de allá, pero hay otros escenarios donde se pueden resolver y donde se pueden resolver de una manera eficiente, no por este episodio, Juan Camilo, sino porque hay un problema histórico hace años ahí que involucra a varios países. Por eso yo creo que el mejor camino, como lo insinuó el señor presidente y no el pastor Sáenz, porque el presidente fue muy claro en decir que había que resolver esto por la diplomacia y no por medio de la fuerza o de ideas pirotécnicas ahí que practican algunos funcionarios cercanos al señor presidente Gustavo Petro. Sí, don Pedro, vamos a repasar un poco de los discursos. Esto dijo el presidente Petro en Leticia. La ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Ese es el discurso del presidente Petro. Y esto respondió la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Miren. Decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero además felicitar el que varias instituciones, políticos, pero la sociedad en general, allá en nuestro querido Perú, hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional. Bueno, ahí estaba entonces la presidenta de Perú. Lo único cierto, don Pedro, es que estos temas de soberanía sí son complejos, ¿no? De los más en temas de diplomacia. ¿Cómo será un país regala una piedra. ¿Cómo será de complejo, Juan Camilo, que el presidente leyó? Imagínese. Exactamente. No se puso a improvisar con algo tan serio. Esta mañana sale una entrevista con el diario El País, de New York Times y El Espectador hablando de este tema, y de verdad que llama la atención la mesura del presidente Petro a la hora de hablar. Es muy técnico, obviamente expone su teoría, que su teoría en términos prácticos se basa en lo siguiente. Es una isla y dice, el Perú no puede pretender que porque en un tratado se le adjudicó Chinería, y en esto tiene razón, Chinería, uno ve el mapa, don Pedro, Chinería es apenas la punta de la isla que se formó. Es una isla muy grande, lo que se ve en el mapa. Entonces Perú dice, como me adjudicaron la punta, que es la isla Chinería, Perú, mejor dicho, hace ocupación de toda la isla para arriba, que ahí aparece Rondeto, Santa Rosa de Yavarí, todas estas islas que aparecen además. ¿Por qué el fenómeno ambiental? Para explicarle a la gente, pues porque la corriente del río Amazonas a lo largo de los años ha cambiado y se seca de un lado y aumenta el caudal del otro. Y ahí es donde se forman nuevas islas. Don Pedro, me iba a decir. No, Juan Camilo, mire, yo soy muy serio y yo no conozco en detalle ese conflicto allá. Créame que es más, hasta ahora me enteré que estaba ese conflicto. Yo no tenía ni idea. Siempre uno iba y veía esas tres banderas y pues era una cosa como de convivencia en ese trapecio. Pero lo que le voy a decir es, siempre existen las instancias para resolverlo. Eso que usted dice de por qué le entregan a Perú esa punta y por qué el otro se expande, pues porque ahí hay una serie de residuos históricos que se van formando, y al formarse esos residuos, pues seguramente las autoridades peruanas dicen, si esto es adyacente, pues yo me quedo con eso y es de
propiedad, pero eso tiene que tener una solución y una solución de fondo, Juan Camilo, porque cualquiera de esos conflictos comienzan así, un día es este altercado y más adelante puede haber un problema un poco mayor si no se le da un tratamiento diplomático con una solución de fondo que acepten las partes. Ya el mismo presidente dijo, Juan Camilo, que esto Sí. ni siquiera le va a corresponder a su gobierno, que ya le toca a los otros gobiernos atender un problema que puede llevar varias décadas, incluso en ese litigio donde lo propongan, ¿no? Claro, lleva varios años, por supuesto, estos litigios, pero pues vamos a ver entonces, ojalá se llegue a una pronta solución por la vía de la diplomacia, que es lo que han reclamado. Hay un tema nacional, don Pedro, y son ayer también las marchas a favor de el expresidente Álvaro Uribe. Estas son imágenes, por ejemplo, lo que se vivió en la capital de Antioquia, en Medellín. También hubo marchas, a pesar de la lluvia, en Bogotá y, por supuesto, en varias ciudades. El expresidente Uribe agradeciendo después a través de un discurso, inclusive se vieron candidatos de lo que pues se pretende sean los precandidatos de la derecha haciendo presencia, como también el hijo del expresidente Uribe, Jerónimo Uribe, haciendo un discurso con estas marchas. ¿Qué lectura política, don Pedro, le da usted a estas movilizaciones? Pues, Juan Camilo, le voy a decir lo que yo veo y es que el país, desde que ocurrió el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que pertenece a un partido de la oposición, como es el Centro Democrático, pues muchos sectores terminaron mirando hacia el Centro Democrático por lo que ocurrió en un atentado que todavía sigue debatiéndose el senador entre la vida y la muerte. Luego vino el juicio a Uribe. Luego viene la condena al expresidente Uribe. Y esta marcha es una especie de mezcla que tiene tres ingredientes esa mezcla, y son lo de Miguel Uribe, porque hay unos sectores que están todavía con esa sensación de incertidumbre tan fuerte. Segundo, lo de la condena del expresidente. Y tercero, el 7 de agosto, a un año de la salida del presidente Gustavo Petro del poder. Entonces era una mezcla completa que le permitía pues el resultado que tuvo, que son unas marchas nutridas en el país donde lo que están haciendo es una motivación para lanzar un mensaje, primero de la protección de la oposición, porque lo que ocurrió en Bogotá con el doctor Miguel Uribe es muy grave, Juan Camilo. Eso no, pues bueno, a mí me tocó vivir de estudiante lo que pasó en los 90, pero eso es muy grave, lo que pasó con él, sobre todo por su característica de una opción dentro de la oposición. Y lo otro, pues la sensibilidad que causa un señor como Álvaro Uribe, que tiene 25 años, siendo actor principal, si no el más importante, de la política colombiana, y además de eso, pues aprovechan el escenario para sentar ellos las bases de su inconformidad con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y por eso la conclusión, pues es unas marchas nutridas en el país, Juan Camilo. Sí, quiero meter aquí un tema, don Pedro. Me gustaría conocer su opinión. ¿Vio la encuesta Inbamer? Sí, señor. Sube el presidente Petro su favorabilidad, su aprobación en esta importante encuesta. ¿Y sabe qué me llama la atención, don Pedro? Que en comparación, que esta es una comparación que hacían al aire, en comparación a los gobiernos anteriores, faltándoles un año, el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque, el presidente Petro, en comparación a esos dos exmandatarios, es con el que mayor porcentaje cuenta de aprobación, que me parece que es una cifra muy diciente, ¿no? Mire, Juan Camilo, esa es una encuesta que refleja lo que está pasando. En el margen de error, el presidente se ha mantenido en lo que él tiene y la oposición en lo que tiene. Eso no, ahí no hay ninguna cosa de que subió de una manera, ni un sector aumentó, ni el otro tampoco. Quedaron en el margen de error y es lo que tienen. Cuando usted mide eso históricamente, el presidente tiene esas puntuaciones y esos son un voto que él tiene, que es real y es de Petro. Y es y grande. No lo tiene de hoy. No lo tiene de hoy, Sí. lo tiene de hace 30 años que está haciendo política.
Y frente a la pregunta suya de por qué los presidentes Duque y Santos son tan bajos, porque es que esos dos candidatos, esos dos presidentes, fueron presidentes con votos prestados, Juan Camilo. Ninguno, ni Iván Duque ni Juan Manuel Santos tienen votos de ellos. Los que en Colombia tienen votos hoy son Uribe y Petro. Por eso ojalá, con la misma acuciosidad que algunos le hacen a esa encuesta, comparen cómo le iba a Álvaro Uribe en los dos mandatos y lo comparen con Petro cuando iba cerrando el mandato, porque son los dos que tienen votos en Colombia. Juan Manuel Santos no tiene votos de él, Iván Duque tampoco, fueron presidentes con votos prestados, Juan Camilo. Claro, eso la encuesta Inbamer. Vamos a cerrar 9:27. Hubo un anuncio, vamos a escuchar el anuncio de Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos. Porque esto es importante desmenuzarlo, ya les explico por qué. Miren lo que dijo sobre Nicolás Maduro. Hoy el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la TDA, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país. Hoy la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México. Bueno, ahí estaba. Aquí lo que llama la atención es que se está poniendo a Maduro a la altura de Osama Bin Laden. No sé si decir a la altura, perdón. En el mismo nivel, pongámoslo ahí, de Osama Bin Laden y de los más temibles terroristas que ha tenido que combatir Estados Unidos, ¿no? Mire, Juan Camilo, lo que ha ocurrido en Venezuela es para el mundo occidental comparable con lo que con el mundo entero hicieron unos terroristas de esa categoría de la que usted lo compara a Maduro. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela, Juan Camilo, para los que quieran mirar ese conflicto? Fue una persona que no ha respetado el voto libre de los ciudadanos venezolanos, no en estas elecciones que pasaron, sino de las que perdió hace ya más o menos 10 años. Y desde esa época lo que ha hecho es restringir la democracia, impedir la separación de poderes, abusar de ese país. ¿Y qué hace? Pues por medio del fusil, someter a una población para que no se respeten los resultados. Y te acuerdes de lo que hizo con el resultado de una asamblea legislativa, donde ganaron mayoritariamente los opositores, y el señor dijo, desconozco esa asamblea, y armó un teatro. ¿Se acuerdan que armó una carpa y dijo que había una Asamblea Nacional Constituyente y metió a todos los amigos del madurismo y dijo que él le creía más a una carpa de circo de esas y no a la votación real de los opositores en Venezuela? Hay muchos indicios de que en ese país hay gente metida en el negocio del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque lo han dicho funcionarios que salieron, las investigaciones que tienen los organismos internacionales. Mire usted lo que pasó en la Corte Penal Internacional hace unos días. Le quitaron el caso a ese señor Khan, que quiso meterse. Imagínese un señor que tiene unas relaciones directas con ese gobierno, filiales, entre otras cosas, y quiso manejar el caso de Maduro. Ya se lo quitaron. ¿Por qué? Porque hay muchos indicios de que el señor Maduro está haciendo eso de lo cual está siendo endilgado. Pero lo que a mí más me llamó la atención, Juan Camilo, fue la frase del secretario de Estado Marco Rubio, que en una entrevista ayer dijo en los Estados Unidos que ellos iban a tratar a un cartel de los soles de Maduro no como un país democrático ni legítimo, sino como un cartel, y a los carteles se les combate de otra manera por ser terroristas. Ojo con esa frase, no la digo yo, la dice el señor Marco Rubio el día de ayer en los Estados Unidos de América en una entrevista que dio. ¿Por qué? Porque ese país ya está entrando en lo que uno podría denominar un narcoestado. Eso es lo que lo definieron los Estados Unidos a ese país. Internamente es un señor que no goza de la legitimidad y no es digno de mostrarse como un ejemplo para el mundo. Entonces yo creo que en ese sentido lo que está pasando con Maduro es que lo van a combatir de otra manera, como él quiere seguramente que lo combatan, y no es por las vías democráticas, sino por unas vías como las definió Marco Rubio, Juan Camilo.
La entrevista fue para el canal EWTN, para el programa de televisión World Over. Literalmente lo que dice es: nosotros no reconocemos al régimen de Maduro, es un cartel criminal. Nos permite atacarlos, la designación como organización terrorista legalmente, usando todas las fuerzas de seguridad, defensa e inteligencia. Cierro comillas. Fueron las declaraciones de Marco Rubio en esa muy diciente entrevista. Y don Pedro, mientras tanto, nosotros en la mitad, ¿no? Pues, sí, claro, y hay unos señores hablando con Maduro para crear una zona binacional allá en la frontera. Y el presidente de la República es tan serio para tomarlo del Perú. Y ojo, yo no veía hace muchos años, ya tiene 3 años en el mandato, y creo que una sola vez lo voy a hablar con un papel al presidente Petro, que fue el día de la posesión. Pues ojalá que también alguien le escriba unas notas para con ese papel responder esto que está pasando, sobre todo con su idea de una zona binacional, con un señor que dirige un cartel de los soles. Exactamente. Vamos a ver entonces qué pasa con el futuro también de este tema. Muy importante, don Pedro. Muy amable y feliz viernes. Muchas gracias a usted. Viernes, martes. Yo no sé si es lunes. Exactamente. Muchas gracias, Juan Camilo. De verdad, gracias por la invitación.